y adorar a la bestia, se refiere a la gente propia de la gran tribulación. La iglesia no nos toca ese periodo, ¿correcto? Entonces, ¿quiénes son? Esos, tanto judíos como gentiles, que se conviertan con Israel a Dios, son los que componen este grupo de Apocalipsis capítulo 20, verso 4, ¿correcto? Esos. No estamos nosotros por ninguna parte. ¿A qué grupo pertenece? Con los de Apocalipsis capítulo 7, verso 9 en adelante, la gran multitud que aparece delante del trono. La gran multitud que aparece delante del trono, con vestiduras blancas, con palmas en las manos, es el resultado ¿de qué? De la predicación de los 144,000 que van a predicar el evangelio en todo el mundo, tanto a judíos como gentiles, y va a haber una multitud de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Descubramos que la iglesia no hace parte de eso. Algunos dicen, sí, esa multitud vestida de ropa blanca es la iglesia. Notemos la diferencia. Esa multitud aparece delante del trono. En Apocalipsis capítulo 3, verso 21, describe la ubicación de la iglesia. La iglesia nunca está delante del trono, sino que está sentada en el trono. Amén, amén. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. No que esté delante de mi trono, sino conmigo en mi trono. Entonces la iglesia juega en el tiempo del milenio, tanto en el juicio de las naciones como en el tiempo del milenio, juega un papel decisivo en el juicio del mundo. Juzgaremos. Porque vamos a juzgar al mundo. Primera de Corintios capítulo 6, verso 2. ¿No sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Por eso la iglesia no aparece frente al trono, sino en el lugar de autoridad que es en el trono. Amén. Porque el trono representa el lugar de autoridad. Y la iglesia sentada en el trono quiere decir que está hecha al lado del Señor para juzgar el mundo. Así es. Incluso va a juzgar los ángeles, dijo San Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 6, del verso 12 en adelante. ¿Listo? A ver, híjole, hermano. Hermano, sería tan amable de leerme Hechos 17, 24. Hechos 17, 24. Que le pongamos al hermano Hechos 17, 24. Que hizo el mundo. Hechos 17, 24. Pongámoselo desde el verso 30 para que le quede al hermano mucho más claro. Desde el verso 30. Hechos 17, 30 en adelante. No, 17, 24. 17, 24. Ah, 24. Ah, pensé que era 34. 17, 24. Esta es la predicación de Pablo en Atenas, ¿correcto? Nos referimos a lo que pasó en Atenas. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Es correcto? Sí, así es. Ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de alguien, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Ahí? ¿O más? ¿Ah? ¿Cuál es la pregunta sobre eso? Pues que a mí me extraña eso de que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Sí, Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Sí, cuando Salomón edificó el templo, es decir, el único lugar que hasta aquí se ha llamado el templo fue el que hizo Salomón. Y cuando Salomón inauguró ese templo, dijo: tú no habitas. Eso es lo que está diciendo Pablo, es repitiendo unas palabras que dijo Salomón en el día de la inauguración del templo. Cuando dijo: tú prometiste que vendrías un día a habitar con el hombre en la tierra. Lo había dicho el papá de Salomón en el Salmo número 8. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, o el hijo del hombre para que lo visites? Salomón sabía que Dios mismo iba a venir a visitar al hombre en la tierra, aunque ciertamente él no habita en templos hechos por manos humanas, porque ¿qué es este templo que he hecho? Claro, se pregunta Salomón,
¿qué es esta casa que he hecho? Siendo que Dios no habita, pues imagínense la grandeza, la inmensidad de Dios. Sin embargo, dijo Salomón para que era, pero tú escogiste poner tu nombre aquí, en este templo. Capítulo 6 de Segunda de Crónicas, léaselo, ahí está lo que Pablo está diciendo. Tú escogiste poner tu nombre aquí en este lugar. Por eso toda persona que resultare derrotar en la guerra, o que pecare, o si el cielo se cierra y no hay lluvia y hay hambre en la tierra, entonces toda persona que venga a este lugar, invoque tu nombre en este lugar, tú le responderás desde el cielo. Dios no habita en templos humanos, pero sí puso su nombre en un lugar. En este tiempo, Dios no ha puesto Dios no habita en estas paredes. El templo de Dios somos nosotros. Y en nosotros está puesto su nombre. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Que si alguno destruyera el templo de Dios, el cual sois vosotros, el templo de Dios santo es, y si alguno lo destruye, Dios lo destruirá a él. ¿Correcto? Con el mayor gusto. Todo bien. A ver, alguno que me colabore porque soy malo para leer la letra. Para interpretarla. Pero somos hechos de Dios, somos templos de Dios siempre cuando cumplamos santa palabra. Es decir, somos templo de Dios a partir de que nos convertimos a Dios. Si no hay un arrepentimiento, si no hay una conversión, la persona, claro, la persona sin Cristo es un recipiente de basura donde el diablo deposita toda su suciedad. Sí, sí. Para pasar a ser templo de Cristo hay que ser lavado, hay que ser limpiado, ya haber sido lavado, ya haber sido justificados. Amén. Hay que pasar por todo ese proceso. Amén. Gracias. Ahí está la hermana que tiene una pregunta. ¿Ah? Bueno, aquí hay una hermana que dice, una amiga que dice ¿qué nos dice de la Virgen que, o sea, la estatua de la Virgen que carga un niño y dicen que es el niño Dios? ¿Qué tiene para decir? Correcto. Veamos que esto solamente basta que busquen información. Por ejemplo, ¿cómo era la cultura de los babilonios? Los babilonios, si no existía el catolicismo en ese entonces, que existía, pues está mucho más atrás de Jesús. Estamos hablando del año 2400 antes de Cristo, por ejemplo. Y ya los babilonios, su diosa principal, que era Isis, la diosa Isis, era la figura de una mujer con un bebé en los brazos. ¿Quién era ella? Supuestamente era la madre de Nimrod. Nimrod fue aquel mencionado en Génesis capítulo 10. 10:14 se habla de Nimrod. Y Nimrod fue el primer poderoso que hubo en la tierra. Listo. Fue el primer poderoso que hubo en la tierra, el hombre que se atrevió a desafiar a Dios. Dios les dijo, cuando termine el diluvio, le dice al pueblo que se esparza y poble toda la tierra. Nimrod dijo, no nos vamos a esparcir, nos vamos a quedar en un solo lugar. Y vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo. Ahí ven que se dedicaron a construir la famosa Torre de Babel, que hoy se conoce como el Zigurat. Al ir al sur de la ciudad de Bagdad, en Irak, están las ruinas de lo que fue la Torre de Babel. A partir de ahí, él se convirtió en una especie de protector que protegía a la gente, pero ocurre que se murió Nimrod. Y la gente no quiso aceptar que estaba muerto y dieron por hecho de que seguía vivo. Y la mamá de Nimrod les hizo creer de que Nimrod, miren lo que hizo. O sea, la señora Semiramis, como se conoce Isla. Semiramis, ¿qué hizo? O Ista, también se conoce como Ista. ¿Qué hizo la señora? 5 años después de muerto Nimrod,
le dijo a la gente una mentira, que Nimrod había vuelto de la muerte y había estado con ella y la había dejado en embarazo, su propio hijo. Y de ella nació un hijo llamado Tamuz. Ezequiel capítulo 8:14 de Ezequiel nos habla de ese hijo llamado Tamuz, o ese Dios llamado Tamuz. Hay una cosa bien interesante en Tamuz. Era el que se adoraba por este tiempo, por el tiempo del invierno, en la época del invierno, de fin de año y principio del año siguiente. Tamuz. Del nombre Tamuz es donde viene la famosa cruz. La famosa cruz y el famoso día de la cruz que celebran cada año de ponerse la ceniza con la cruz. Es el símbolo del dios Tamuz. Por eso la T de Tamuz. La que aparece en los brazos entonces es Semiramis, o Isis, o Ista, y el bebé que tiene en los brazos es Tamuz, que supuestamente nació siendo engendrado por Nimrod 5 años después de muerto Nimrod. Que 5 años después de muerto Nimrod, vino, visitó a su mamá y le engendró un hijo. Imagínense, y de ese resultado nació Tamuz, el famoso hijo aquel, que después, cuando era un joven, un cerdo salvaje lo mató, también a Tamuz, lo ataca y lo mató al cerdo salvaje. Entonces, ella dijo que ella se comprometía a darle vida a ese hijo, pero resulta que el cerdo le había destruido los genitales, es decir, cuando encontraron el cadáver de Tamuz, no tenía los genitales. El cerdo lo había. Entonces mandaron sacar todos los peces de los ríos, porque dijeron que los cerdos eran cerdos que habitaban en el agua, y mandaron barrer todos los ríos buscando los genitales de Tamuz. Y ahí como sacaron todos los peces y tuvieron que establecer la famosa cuaresma y prohibirle a todo el mundo que comiera cualquier otro tipo de carne, y durante ese tiempo comer los peces que estaban barriendo de los ríos. Ahí viene la famosa cuaresma, que solamente podía comer pez. No había más, era porque había abundancia. Viene de allá comenzó, porque como Tamuz no aparecía, entonces doña Semiramis dijo que en su patio había nacido un arbolito, porque ella era demasiado mística, y que ese arbolito era su hijo Tamuz, que había comenzado a crecer, es decir, que había venido en forma de un árbol. ¿Ya? Ese es el problema. Miren, todo eso se origina ahí, y el arbolito de Navidad fue Tamuz, que nació en el patio de la casa de doña esta señora después de muerto. Todo eso era porque ellos esperaban que Tamuz les daría para el año siguiente todas esas cosas. Es decir, ¿qué le querían pedir a Tamuz? Ese era el Dios que traía los regalos, por ejemplo, al año siguiente. Entonces le colgaban calabazas, o sea, llamas, le colgaban cantidad de cosas brutales y demás, para que les trajera supuestamente maíz y trigo, que les trajera al año siguiente todo eso. Eso es lo que hacían con el arbolito ese que supuestamente era Tamuz. Miren, ¿qué tal si ponemos ese pasaje de Ezequiel capítulo? Ahí está, vean. Me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando, o sea, llorando la muerte de Tamuz, porque como digo, lo mató un cerdo salvaje. Vean lo que sigue. Luego me dijo: ¿no veis, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el sol. Recordemos que Nimrod es el que adoraron como el dios Baal, o sea, el dios del sol. El dios del sol es Nimrod, era el dios sol, por eso lo estaban adorando y postrándose hacia el oriente. Luego el siguiente, y me dijo: ¿no veis esto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá
hacer las abominaciones que se hacen aquí. Después que han dejado de matar a tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que yo aplico he aquí, ¿qué hacen? Aplican el ramo a sus narices. Tomaban las hojitas supuestamente del árbol ese de la Navidad y se las pasaban por la nariz, especies, y usaban. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendrá misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y dice Dios, no los oiré. Amén. Amén. Ese es el origen de todas estas cosas. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿habrá una segunda venida del Señor? Esa es la confusión que ha habido. Hermano, lo que pasa es que aquí en el distrito 11, Con mucho respeto para todos, Dios los bendiga. Aquí han confundido el levantamiento de la iglesia con la venida del Señor. Y hubieron pastores que torcieron muchos hermanos con esa doctrina. Entonces, de pronto, eso es lo que hacen la pregunta aquí. gracias, hermano. Veamos, Cristo solamente viene por segunda vez. Cristo viene por segunda vez, solo eso. Veamos que Él no habló de una tercera vez, Él habló de una primera vez. Y la Biblia toda habla de una segunda vez. ¿Por qué? Porque ya la primera estuvo, es decir, si hay una segunda es porque hubo una primera. ¿Cuándo fue la primera? La primera vez. La primera vez fue cuando nació el bebé en Belén. Esa es la primera vez cuando vino. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Veamos dos pasajes más para ver esto. Primera de Juan capítulo 3, verso 5. 3:5 de Juan. ¿Qué dijo? Primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció ¿para qué? Para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Está hablando de una primera aparición, que es cuando vino y nació en Belén. Él apareció por primera vez ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. Hebreos 9:30. Hebreos 9:30. Vean. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Verso siguiente. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cuando apareció por primera vez fue para hacer el sacrificio por nuestros pecados. Y aparecerá por segunda vez, ni tercera vez más, no, sino solamente por segunda vez, ya sin relación con el pecado. ¿Para qué viene? Para salvar a los que le esperan. Entonces, su segunda vez, su segunda venida es para salvar a los que le esperan. ¿Correcto? Entonces, Él solamente viene por segunda vez, no viene dos veces ni nada de eso. Solamente prometió venir por segunda vez. San Juan capítulo 14, verso 3. Si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez. No dijo vendré dos veces más, vendré otra vez. San Juan 14, 3. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Solo prometió venir por segunda vez. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Está la venida del Señor Jesús. Porque aquí que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esa es su segunda venida. ¿Qué es lo que muestra? Descenderá del cielo. Ese descenso del cielo marca su segunda venida. Sí, marca el inicio de su segunda venida. ¿Correcto? ¿Dónde estamos?
¿Lo está diciendo la Biblia, no? El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Descenderá del cielo. ¿Qué es lo primero que va a pasar en la segunda venida? Ahí está el orden de los eventos que tienen lugar en la segunda venida de Cristo. ¿Qué va a pasar en su segunda venida? Primero, los muertos en Cristo resucitarán primero. Asunto número 2, ¿qué va a pasar? Nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Siempre es indefinidamente. Amén. ¿Qué es lo que va a pasar? Como vimos, Cristo viene descendiendo del cielo. La iglesia no se va a quedar esperando hasta que Cristo llegue aquí. ¿Qué es lo que va a hacer la iglesia? La iglesia va a subir a recibir. Amén, amén. Seremos los que durmieron van a resucitar, y nosotros, si estamos aquí, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y vamos a ser transportados. Nuestro transporte lo tenemos asegurado. No necesitamos que este mozo Bill Gates nos construya una nave para ir al espacio. No, seremos arrebatados en las nubes. Amén. Y así es el Para recibir al Señor en el aire. Amén. Y así en el aire estaremos siempre con el Señor. Siempre determina un periodo de tiempo indefinido. Ese siempre, se imagina usted, por primera vez nosotros, primero, estrenando cuerpo nuevo. Cuerpo inmortal, cuerpo incorruptible, cuerpo de gloria, cuerpo semejante al cuerpo de la gloria del Señor. Ese día de ese tremendo estreno. Y luego viendo a Cristo personalmente con nuestros ojos por primera vez. ¿Se imaginen la fiesta tan enorme, el gozo tan enorme, el júbilo tan enorme? En cuerpos así ya no existe el tiempo, ni la distancia, ni el espacio, ni el cansancio, ni el temor, ni el sueño, nada existe. Todo eso deja de existir automáticamente al ser transformado en un cuerpo inmortal. De tal manera de que ese recibimiento, para recibir habla de un recibimiento, describe un recibimiento, para darle la bienvenida al Rey que viene, imagínense. El Señor viene por segunda vez, nos encontramos con Él. Amén. Mientras pasa ese encuentro, ese saludo, por decir un saludo protocolario, para nosotros que ya no tenemos problemas con el tiempo, ni con la distancia ni el espacio, para el mundo sí se le vuelve muy largo, serán 7 años en la tierra, pero para nosotros eso pasó como si fuera un segundo. Amén, gloria a Dios. Como si fuera un segundo pasó ese encuentro con el Señor. ¿Qué sigue de ahí? El Señor sigue con su iglesia hacia la tierra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13. 3:13 de Primera de Tesalonicenses. Miren lo que dice la Biblia. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida del Señor Jesucristo. ¿Con quién viene el Señor en su segunda venida? Con todos sus santos. Amén. El Señor venía descendiendo, la iglesia subió a recibirlo. Se hace tremenda fiesta de recibimiento, y luego el Señor se devuelve o sigue hacia la tierra. Sigue hacia la tierra, por eso no se cuenta la tercera venida, sino la segunda venida. Amén. El Señor sigue hacia la tierra y su iglesia vendremos con Él. Amén. Amén. Zacarías capítulo 14, verso 5. He aquí que vino el Señor. 14:5 es de donde Pablo tomó este pasaje que ya citamos. Huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal, y huiréis de la manera que visteis a causa del terremoto en los días de Usías. Rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Ese día que él ponga sus pies sobre el monte de los olivos, no va a haber el sol.
va a venir bien acompañado. Amén. Viene con todos sus santos. ¿Por qué? Porque la iglesia, una vez recogida de aquí, estaremos siempre con el Señor. Todo lo que dice el Señor. Una vez recogido de aquí, estaremos siempre con el Señor. El Señor sigue hacia la tierra al juicio de las naciones. Y como la iglesia es la que va a juzgar al mundo, pues ¿cómo va a lo dejar? El Señor sigue con ellos. Amén. Entonces, ahí esa es la cuestión. No hay dos, no hay tres venidas ni nada de eso, sino que hay una segunda venida. Y esa venida, segunda venida, tiene todas esas especificaciones. ¿Qué hora tenemos? A las 5:34, no sé hasta qué hora vamos. En ese orden de ideas, entonces, ¿en qué momento es la boda del Cordero? Hable con el micrófono, porque entendamos todos. Bueno. Claro, para escuchar todo, la pregunta. ¿Comprendieron? Ya. Mi pregunta es, hablando ya en cómo va en los hechos, en ese orden de ideas le pregunta al hermano, entonces ¿en qué momento o en qué espacio va a ser las bodas del Cordero? Exacto. Las bodas del Cordero tienen un espacio propio que es Apocalipsis capítulo 19. En Apocalipsis capítulo 19 sale todo el espacio con todos los detalles de lo que será, cómo, cuándo y de qué manera serán las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19 verso 6, 19:6 describe las bodas del Cordero, cómo serán. Como le dije aquí, una vez que salgamos de este cuerpo, ya no necesitamos un lugar. No estamos sujetos a un espacio, ni al tiempo, ni a la distancia. ¿Correcto? Porque el cuerpo glorificado ya no existe eso. Entonces no existe el tiempo para nosotros. Claro, ahí estamos. Amén. Y entonces se escucha. Esto es un pregón que se ve del cielo, que hacen quienes los ángeles del cielo a dar un anuncio que lo está escuchando Juan. Recordemos que todo lo que está pasando de Apocalipsis capítulo 4 en adelante son cosas que Juan está oyendo y viendo en el cielo, pero son cosas que van a afectar la tierra, que van a ocurrir en la tierra. En gran parte de ellas van a ocurrir en la tierra. Entonces, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Recordemos que el que viene descendiendo por segunda vez es el Rey. Amén. Amén. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo habíamos visto esta mañana con 1 Timoteo capítulo 6, verso 15, cuando dice: a su tiempo mostrará al solo, soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, al que ninguno de los hombres puede ver, no ha visto ni puede ver, al que habita en luz inaccesible. Amén. Entonces, a su tiempo mostrará. ¿Cuándo se va a mostrar? ¿Cuándo lo vamos a ver por primera vez? Cuando ya tengamos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya, lo vamos a ver. Amén, Amén. ¿Quién es el que viene? Es el Rey. El que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y por eso se dice aquí: gocémonos y alegremos y demos de gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Pues no quisiera entrar en detalle porque ese es parte del tema que vamos a dar ahorita. Si quieren nos esperamos y veremos todo el desarrollo. ¿Ah? ¿Para qué? Porque ese es parte del tema, entonces, para... Ajá. A ver, le explico.
Mi hermano está preguntando si hay un calendario solar, si hay un calendario lunar, qué tipo de calendarios hay. En la Tierra hay muchos calendarios. En la China, por ejemplo, se ríen por su propio calendario. Nada tiene que ver con el calendario de Occidente. Los meses se llaman distintos y comienzan en épocas distintas. Por ejemplo, en China hoy no es 8 de diciembre, hoy es cualquier otro día, distinto y otro mes, no es el mismo en China. En el caso de Israel, Israel tiene dos calendarios que son distintos el uno del otro. El uno se llama el calendario civil, que supuestamente cuenta el tiempo desde Adán hasta nuestros días, para hablar de unos 5.786 años, por ejemplo. Eso es el calendario civil. Tienen otro calendario que es el calendario religioso, que cuenta a partir de la salida de los hijos de Israel de Egipto. Y Dios les estableció que para ese calendario, el primer mes de esos años sería el mes de Abril o Nisan, que está más o menos entre marzo y abril. Comienza como a mediados de marzo y termina como a mediados de abril, comienza y termina el primer mes del año religioso de Israel, que es Abril o Nisan. En el caso del calendario civil, el primer mes del año del calendario civil, que no concuerdan el uno con el otro, el primer mes del año comienza más o menos entre septiembre y octubre, comienza el primer mes del año del calendario civil de Israel, que es el mes de Tishrei, comienza en ese tiempo, es decir, en épocas distintas comienza. Los dos calendarios de Israel son calendarios lunares, es decir, guiados por las fases de la luna. El calendario solar que se mantiene, es el que llega hasta aquí, es el que organizó, como dije esta mañana, Julio César, a partir de un astrólogo que le organizó ese calendario en el año 44 a.C. Y ya con una cantidad de ajustes, supuestamente ese calendario juliano a la época religiosa, fue un monje llamado Jerónimo en el año 536 que un papa le pagó para que le organizase un nuevo calendario, supuestamente partiendo del nacimiento de Cristo para acá. En ese calendario que organizó Jerónimo en el año 536, tuvo un desfase, un error de casi 5 años. Se equivocó calculando el nacimiento de Cristo, lo calculó mal. Y por eso puso a Cristo nacer después de la muerte, puso como si Cristo hubiera nacido después de la muerte de Herodes el Grande. Eso se encuentra en San Mateo capítulo 2. ¿Recuerdan aquel rey que mandó matar todos los bebés de 2 años abajo cuando Cristo nació? ¿Recuerdan? Cristo había nacido ya. Ya el bebé no estaba en un pesebre cuando vinieron los sabios de Oriente, conocidos como los reyes. Recuerden, ahí la religión otra vez le miente a la gente. Los únicos que vieron a Jesús en un pesebre fueron los pastores. De Lucas capítulo 2, verso 8 en adelante. Ellos sí, los pastores. El ángel les dijo, vayan y hallaréis al niño acostado en un pesebre. Verso 13 en adelante de Lucas 2. A ellos, a los pastores. Pero veamos que los reyes, cuando vinieron, el niño no estaba en un pesebre. Veamos Mateo capítulo 2, cómo comienza. Mateo 2. Esta fue la señal para los pastores. Cuando los pastores fueron, hallaron. Eso fue cuando Cristo nació. Pero aquí, Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Este rey Herodes era un hombre que aspiraba a vivir eternamente en la tierra
Por eso había matado a 8 de sus propios hijos para que ninguno lo fuera a suceder, lo fuera a reemplazar. Así de bestial era este caballero, conocido como Herodes el Grande. Y había hecho matar varias de sus esposas, tenía varias. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Cuando estos sabios de Oriente le dicen que dónde estaba el rey de Israel que había nacido, o el rey de los judíos, y convocados todos los príncipes y sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Le preguntó a todos los sabios, que conocían los religiosos, dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron en Belén de Judá. Eso concordaba con lo que los sabios estaban diciendo, porque así está escrito por el profeta: y tú eres de Judea, y tú eres de la tierra de Judá. Miqueas capítulo 9. No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador y apacentará a mi pueblo, Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedlo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, ya estaba en el pesebre. Recuerden que el pesebre es un lugar donde cuidan las ovejas. ¿Y a dónde fue que llegaron ya los sabios de Oriente? ¿A la pesebrera o a una casa? El catolicismo sigue poniendo a Cristo todo el tiempo en la pesebrera, hasta con burros y todo, cuando de ovejas salían. Los burros están en otra parte. Ya estaban aparte. Claro. Al entrar en la casa, vieron al niño. No dice al entrar en la pesebrera o en el pesebre, en la casa. Quiere decir que ya el bebé, el niño, ya estaba grandecito. Cuando estos sabios vinieron desde Persia, desde lo que es Irán, a hacer un recorrido de más de 2000 kilómetros en camellos para venir, ¿cuánto tiempo se gastaron recorriendo en camello más de 2000 kilómetros que hay desde Irán hasta Israel? No llegaron al otro día, por eso no lo encontraron en la pesebrera. Y por eso el niño, el bebé, no tenía 2 días, o un día de nacido, ni 8 días, ni nada. Ya el niño estaba grandecito cuando ellos vinieron. Entonces, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, sea que un ángel del Señor apareció en sueño a José, y le dijo: levanta y te toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Miren, todo lo que va a pasar. Y permanece allá hasta que yo diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Está hablando de José. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Se quedó en Egipto hasta la muerte de Herodes. ¿Cuánto tiempo se quedó en Egipto? 2, 3 años, cualquiera sea. ¿Vale? Se quedó hasta que ese rey malvado murió, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, que no volvieron a darle la información, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Calculó que más o menos a esa altura el bebé debía tener 2 años. Por eso mandó matar todos los niños de 2 años abajo. Hizo Herodes. Y recuerde que
Si tenía 2 años cuando huyó a Egipto, ¿cuánto tenía cuando regresó de Egipto, que fue cuando murió? Que ya había muerto Herodes el Grande y reinaba en su lugar aquí al lado. Podía tener más o menos casi 5 años, que es el error que calculó mal el monje que contrataron en el 536, que puso a Cristo naciendo después de la muerte de Herodes el Grande, o sea, de ese rey que lo mandó matar. ¿Cómo pudiera Herodes mandar matar al bebé si ya estuviera muerto? No tiene sentido. ¿Ven? Ese es el problema de la religión, que por no ignorar la Biblia, por pereza de leer la Biblia, han organizado una religión de retazos que no corresponde ni con la historia, ni con la Biblia, ni con nada. Ese es el problema de la religión. A ver, hermano, creo que la última pregunta. ¿Hay alguna falla en la religión de los magos, de los reyes magos, que no dicen que no? Sí, ya era la penúltima de ella. Ya. Ellos no eran reyes, eran sabios. Eran sabios, por eso no es reyes, eran sabios, eran líderes judíos que habían quedado en Persia desde que los judíos estuvieron por allá, pero eran gente muy religiosa y que buscaban siempre calcular a través de las escrituras el tiempo de nacimiento del niño. Eran sabios de Oriente. ¿Correcto? No, ellos no tenían reino, es decir, eso de reyes se lo pusieron. Realmente sabios, la palabra sabio es lo que aparece, no reyes, porque ellos no eran reyes de ninguna nación. Eso es otro invento de la religión, de ponerlos a ellos como reyes. No eran reyes, eran sabios. Dígame, hermano, la última pregunta, creo que ahí sí, porque ya nos van a hacer las 6. Mi pregunta es, ¿el recasamiento es válido, sí o no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Recasamiento. A ver, es que en Colombia no existe el recasamiento. No pudiera hablarle de una cosa que no existe en la legislación colombiana, no existe el recasamiento. El recasamiento es un invento que se inventaron por ahí, especialmente un grupo opuesto por hacerle mal a la iglesia o buscar hacerle mal, pero la palabra recasamiento no existe en la legislación colombiana, ni existe en la Biblia. Es decir, si uno va al Código Civil, que es la que regula, el código de las leyes, donde están las leyes que regulan el matrimonio, la palabra recasamiento no existe en el Código Civil. En la legislación colombiana no existe el término recasamiento, no, eso no existe. Y de otra parte, la iglesia ni casa, ni recasa, ni divorcia. Eso pertenece al Estado. Eso lo hace el Estado mediante el Código Civil, ¿correcto? No la iglesia. La iglesia ni casa ni recasa, porque las personas no tienen estado religioso del matrimonio, sino estado civil. El matrimonio pertenece al estado civil y es regulado por las leyes civiles del Estado, el matrimonio, no por las leyes religiosas de ninguna religión, ni nuestra ni de ninguna, ¿correcto? Entonces, la iglesia como tal no casa, simplemente reconoce una unión que se hace ante las autoridades civiles, lo reconoce y se ora por la pareja, pero la iglesia realmente no casa, porque la iglesia no tiene, no está investida de autoridad civil en este país, sino simplemente como autoridad espiritual o religiosa. Por lo tanto, no puede casar, y menos recasar, porque tampoco es un término que no existe en la legislación colombiana. Y tampoco divorciar, porque la iglesia no divorcia, lo que se divorcia son los individuos, son las personas que se divorcian. Eso es distinto de todo. No le entiendo. El Islam y los musulmanes es lo mismo, es decir, sí. Los musulmanes están divididos en varias ramas y entre ellos mismos son enemigos. Correcto, por eso se hay la guerra entre ellos mismos. No, realmente no está hablando de los musulmanes, porque eso es otra cosa. Ya es la Sí. última pregunta. Esa es otra pregunta completamente distinta, si no tiene nada que ver con la pregunta. ¿Listo? Sí, Creo que listo ya. terminamos. Dios les bendiga, muchas gracias. Vean, hermanos, con todo respeto, si nos ponemos a seguir preguntando, no hacemos ni culto ni nada, porque